Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y bueno, pues estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí. Quiero agradecer primero a Expo Mi Bebé por la invitación y bueno, vamos a comenzar por favor la presentación. El día de hoy vamos a hablar de cuidados para el bebé y la mamá millennial en casa. Mi nombre es Donají Domínguez Zúñiga, me quiero presentar rápidamente con ustedes, por favor la siguiente. Ya nos habíamos visto en la edición pasada y bueno, pues es curiosa esta presentación y me gusta mucho y me emociona porque pues siempre me presento con mi currículum un poco. Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, después hice un máster en medicina molecular en proyectos de inmunología, me dedico a la investigación clínica de enfermedades autoinmunes. Soy directora médica de una agencia justo de marketing médico y esta parte es la que más me gusta. Soy mamá de Emilio, de 2 años, 9 meses. Y bueno, creo que así debería de ser, deberíamos de tener pues en nuestro currículum eso así en grande cuando nos convertimos en mamás, porque justo pues es un cambio en nuestras vidas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues entrando en materia, bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que somos las mamás millennials. Somos porque me incluyo y bueno, pues son estas nuevas generaciones que han revolucionado la maternidad. Sin duda tenemos una nueva manera de sentir y educar. El término como tal de mamá millennial engloba todas las mamás nacidas entre 1980 y 1995 y somos estas mamás jóvenes con bebés o niños pequeños que nos caracterizamos por ser totalmente independientes, extrovertidas, hiperconectadas, porque tenemos como esta ya posibilidad de estar pues sumamente conectadas a nivel de toda la información global que existe, particularmente el Internet, y con una nueva visión de la posición de la mujer en el mundo. La que sigue, por favor. Y justo tenemos esta nueva posición porque somos mamás que lo queremos todos, que lo queremos todo. Queremos ser mamás, por supuesto que queremos enfocarnos en nuestra crianza y en nuestra maternidad, la que sigue, por favor, pero sin dejar de lado también otros aspectos importantes de nuestra vida profesional, nuestro autocuidado, pues justo nuestro cuidado físico. Sí estamos enfocadas en el cuidado de nuestro bebé, pero no olvidamos la parte de cuidarnos a nosotras mismas. La que sigue, por favor. Y esto es fundamental porque sin duda podemos tenerlo todo cuando somos mamás y cuando somos mamás profesionistas que nos dedicamos a hacer pues algún emprendimiento, algún negocio, lo que sea, podemos tenerlo todo, podemos ser plenas en nuestra maternidad, pero sin duda alguna, y se los quiero plantear a ustedes porque seguro no me dejarán mentir, la siguiente por favor, es que la maternidad nos cae así, o al menos pues yo con toda honestidad y con toda humildad, más allá de que soy médica, se los quiero compartir como mamá, a mí la maternidad me cayó como un golpe, ¿no? Como una bomba, porque pues venían muchas cosas consigo que yo no tenía claras. Después del embarazo vino el posparto, en mi caso el posparto, pero también puede venir pues este proceso de poscesárea, la lactancia, los cambios en mi cuerpo, los cambios en mis emociones y sin duda el cuidado del recién nacido. Y todo esto llega así, sin avisar. La que sigue, por favor. La maternidad, pues, es un proceso totalmente disruptivo en la vida de mamá. Y aunque la maternidad y el embarazo por sí mismo es complejo, pues no es así cuando ya tu bebé viene a casa, ¿no? Después, y lo que más nos preocupa es lo que viene después del parto. El cuidado del bebé es básico, pero cuidar aquellos problemas médicos que ocurren en la nueva mamá es fundamental. Y lo que yo les vengo a plantear el día de hoy primero es hablar de tu autocuidado como mujer y de tu autocuidado como nueva mamá. Una mamá que se siente bien y esté feliz va a ayudar a que su bebé también lo esté. La que sigue, por favor. Entonces, el planteamiento es, ¿cuáles son los principales cuidados que debe tener una mujer antes y después del parto, la cesárea? Es importante, pues, ver que existen cambios fisiológicos naturales que te tienes que enfrentar cuando llega tu bebé a casa y que tienes que estar súper pendiente. Este tipo de foros son súper interesantes porque justo nos dan la perspectiva o sea, de acercar a profesionales para entender estos procesos y estos cambios que van a ocurrir en ti. La que sigue, por favor. Para eso es necesario que yo les hable de un periodo médico que se llama puerperio. El puerperio es el periodo de la vida de la mujer que sigue al parto o a la cesárea, o sea, incluso tiene un nombre, ¿no? Por eso les llamamos puérperas a las mujeres. Y este proceso es la recuperación anatómica y fisiológica de la mujer después de haber tenido a su bebé. Eh,
En los libros de medicina lo dividimos en algo que se llama puerperio inmediato, puerperio temprano y puerperio tardío. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas después de haber tenido a tu bebé, el puerperio temprano los primeros 7 días y el puerperio tardío hasta la recuperación total. Esto es importante porque si nosotros nos ponemos a reflexionar, e incluso yo me lo planteo ahora ya casi 3 años después de que nació mi bebé, pues la verdad es que no me he recuperado totalmente, o sea, es decir, no he regresado a como estaba antes de tener a mi bebé. Estos cambios fisiológicos y naturales que ocurren para que tu cuerpo vuelva a recuperar, digamos, esas características que tenía previo al embarazo, pues en los libros dice que duran hasta 8 semanas, o sea, es decir, 2 meses, pero si somos bien sinceras nosotras como mamás, creo que los cuidados tienen que ser constantes. Particularmente yo todavía lacto a mi bebé, o sea, ya tiene casi 3 años y estamos en este proceso de destete, pero pienso que estos cambios que ocurrieron en ti son cambios fueron constantes y que justo hay que estar pendientes porque pareciera que todavía estamos previo a la recuperación total. La que sigue, por favor. Entonces, algunos problemas médicos de los que les voy a hablar hoy que se pueden presentar en la mamá durante el puerperio van a ser, obviamente son muchos los cambios que existen en el cuerpo, pero no nos daría el tiempo para la plática de hoy, así que les voy a hablar principalmente de 3. Las hemorroides, las heridas posparto, es decir, infecciones de la herida posquirúrgica o la herida como tal después de la cesárea y los cuidados de la episiotomía. Es una de las dudas que más me vienen a mis redes sociales cuando justo nace una nueva mamá, lo digo así porque justo cuando nace un bebé también nace una nueva mamá. Estas son 3 condiciones médicas que causan mucha duda en las mamás. La que sigue, por favor. De la primera que les voy a hablar el día de hoy son de las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Son las alteraciones de los vasos sanguíneos situadas en el ano. Son dilataciones varicosas de las venas en esa zona. ¿Cómo lo vamos a traducir en términos no médicos? Hagan de cuenta que son varices en las venas que rodean el ano. Entonces, las varices lo que ocurre es que se dilatan los vasos sanguíneos y se forman bolsitas. Al final, estas bolsitas o estos cúmulos de dilatación se manifiestan en forma de sangrado, de ardor, de comezón, y de dolor e hinchazón en la zona afectada, particularmente en la zona del ano. Su causa más común es el esfuerzo excesivo durante la defecación, por eso es que les decía que aunque sí son padecimientos que se ven más durante el embarazo o el posparto, podemos seguir arrastrando estos cambios si no tenemos buenos hábitos. También están asociados a estreñimiento o a malos hábitos alimenticios. Muchas mamás, después de haber tenido a nuestro bebé, podemos desencadenar este padecimiento, las hemorroides, y seguir teniendo este padecimiento a lo largo del tiempo, incluso después de las 8 semanas que nos planteamos que es lo que dura el puerperio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué salen las hemorroides en el embarazo? Es importante destacar que las hemorroides pueden salir durante el embarazo, en el posparto y pueden durar de forma constante si tú no tienes buenos hábitos de vida a lo largo del tiempo, incluso quedarse ya como hemorroides crónicas. O sea, es un padecimiento que se puede desencadenar durante el embarazo y que puede ser algo que ya sea sostenido y constante. ¿Por qué salen hemorroides en el embarazo? Por la mayor producción de hormonas. No vamos a ahondar mucho, pero hay una hormona que se llama progesterona que prepara tu cuerpo para que llegue el bebé y que uno de los cambios que hacen los vasos sanguíneos es volver los vasos sanguíneos más grandes, es decir, dilatarlos. Yo les decía que las hemorroides es una dilatación de los vasos del ano. Estos cambios hormonales pueden generar dilatación también a nivel de los vasos sanguíneos o del plexo de los vasos sanguíneos a nivel anal. Otra causa importante es el estreñimiento. Pues nos pasa mucho cuando estamos embarazadas que no tomamos suficiente agua porque justo vamos mucho al baño, vamos mucho a hacer pipí y tenemos una tendencia a tratar de restringir los líquidos y eso condiciona que generemos más estreñimiento. Entonces, por eso también pueden salir hemorroides en el embarazo. Hay menor movilidad intestinal. Por supuesto que cuando estamos embarazadas ocurre que el volumen aumenta porque pues está el bebé, está la placenta, está el líquido amniótico y eso hace que se compriman tus intestinos. Los cambios de las mamás son
increíbles. Yo antes respetaba a las mamás, pero cuando yo me convertí en mamá me di cuenta de todo lo que tiene que hacer mi cuerpo para que se den estos cambios. Uno de estos cambios que ocurre pues es que se comprimen todos los órganos de tu cuerpo, entre ellos el intestino, y eso genera menor movimiento intestinal, menor movilidad intestinal, y por lo tanto pues asocia también este menor movimiento, estreñimiento e inflamación, y hay alteración por sí misma en los vasos sanguíneos durante el embarazo. Por eso pueden salirte hemorroides durante el embarazo y puede ser un padecimiento que se quede de forma continua. La que sigue, por favor. Ahora, las hemorroides en el posparto, es decir, como les decía, podemos tener hemorroides en el embarazo o no haber desarrollado hemorroides en el embarazo, pero debido al esfuerzo realizado en el alumbramiento, junto con el aumento del volumen sanguíneo a lo largo del embarazo, hay muchas probabilidades que aparezcan hemorroides después de haber tenido a tu bebé, sobre todo si lo tuviste por un parto vaginal. Se genera esta inflamación en las venas del recto y del ano y pues son muy molestas, te generan dolor, ardor, sangrado. ¿Cómo se manifiesta? Casi siempre es vas al baño, te limpias y se presenta sangrado a nivel del papel o goteo incluso, y pues evidentemente te da comezón, te da dolor en esa zona y se agravan porque la mamá también es común o es probable que sufra estreñimiento. Por eso es que incluso cuando te dan de alta en el posparto, te dan de alta con cenócidos, con algunos medicamentos que permiten que tu motilidad intestinal se aumente, pero aún así tienes el riesgo, si tuviste a tu bebé por parto, de tener hemorroides. Y si lo tuviste por cesárea, seguramente pudiste haberlas desarrollado durante el embarazo, o la misma cesárea que impide que tú te muevas o que tomes demasiados líquidos puede desencadenar que desarrolles hemorroides. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, me gusta mucho hablar de estadística porque nos pone un poco en perspectiva de qué tan común es. 25 a 35% de las mujeres pueden padecer hemorroides durante el embarazo. Hablando así como estadísticamente, de cada 10 mujeres, 3 van a desarrollar hemorroides durante el embarazo y 20% las desarrollarán en el posparto. Si no las desarrollaste durante el embarazo, hay el 20% de riesgo que las desarrolles en el posparto inmediato. 85% de estas mujeres las tendrán en el tercer trimestre, o sea, es decir, puede que no las desarrolles en el primero o segundo trimestre, pero sí al final del embarazo o las desarrolles después de haber tenido a tu bebé. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que podemos plantear aquí? Porque bueno, ya tengo hemorroides, a lo mejor incluso es un padecimiento que tiene ahí sus tabús, no nos gusta mucho hablar de eso, porque pues da sintomatología que incluso da como pena, ¿no? Preferimos a lo mejor evitarlo, pero bueno, por eso es que se plantean estos temas que aunque tienen una visión científica, pues sí es importante que les demos esta perspectiva como mujeres para tu autocuidado y tu revisión. ¿Qué recomendaciones hay en caso de hemorroides? Una, regularizar el tránsito intestinal. Importantísimo, la dieta y abundantes líquidos. Si yo les tuviera que dar un consejo, sobre todo a las mamás que ahorita están ya con su bebé o que están lactando, es tomen mucha agua, por lo menos 1 a 2 litros, idealmente 2,5 litros de agua al día. Es fundamental tanto para tu lactancia como para regularizar tu tránsito intestinal. Sé que ahorita en la audiencia tenemos mamás en muchas etapas, a lo mejor mamás que están embarazadas, mamás que ya tienen a su bebé o que tienen, como mi caso, un bebé ya grande. Fundamental en todas ellas tomar abundantes líquidos, porque esto permitirá que se regularice tu tránsito intestinal y que haya menos probabilidades de que se desarrollen hemorroides. Evitar alimentos irritantes o que te constipen. Hay que aumentar la cantidad de alimentos, frutas, verduras. Yo sé que esto suena como muy básico, pero es importantísimo recalcar que tu autocuidado está asociado íntimamente a tu alimentación. Evitar el uso de papel higiénico. Si ya tengo hemorroides como tal, lo ideal es que no te limpies con papel higiénico, sino que hagas lavados. Es decir, cuando estés después de la defecación, lo ideal es que hagas lavados. Y si estás en una etapa ideal, o sea, una etapa de posparto, estás en tu puerperio inmediato, en las primeras 24 horas de haber tenido a tu bebé o en los primeros 7 días, lo ideal es que evites el uso de papel higiénico y que hagas lavado gentil con agua y con jabón. Los baños de asiento, una de las cosas que me llama mucho la atención en este tipo de pláticas y sobre todo cuando hablamos de rosaduras es pues que hay muchos mitos también.
las abuelitas recomiendan los baños de asiento y tienen razón, los baños de asiento se pueden hacer con agua idealmente lo más fría que puedas, porque el frío lo que permite es que se genere algo que se llama vasoconstricción, que las venas se vuelvan más pequeñitas y evita o previene el riesgo de sangrado. Ejercicio físico, fundamental que te muevas, evitar sedentarismo. Sé que es difícil, sobre todo en las mamás que tuvieron su bebé por medio de cesárea, el movimiento, pero el movimiento también va a permitir que tu intestino se vuelva a mover, que tengas menos gases, que tengas menos estreñimiento y que no pases mucho tiempo sentada. Es fundamental para que también no se inflame a nivel de el ano y que no generes hemorroides. Importantísimo, lo que se propone es el empleo de cremas de óxido de zinc. Está indicado en hemorroides. La que sigue, por favor, siguiente. Entonces, ¿cuál es la propuesta que te estamos pues justo planteando el día de hoy? Es Unus 40. Unus 40 es un producto que tiene 40% de óxido de zinc, cloruro de benzalconio, aloe vera, alantoína, lanolina, vitamina E y vitamina A. Justo pues tiene 6 componentes en una sola presentación, en una sola crema. Es una crema para protección y está indicada en hemorroides. Protege la piel disminuyendo el ardor y la comezón. Se utiliza de forma local. Unos 40 es este compilado de ingredientes, se puede utilizar de forma local y en hemorroides previene la irritación en la zona perianal formando una barrera física. Lo que ocurre también con las hemorroides es que la piel se vuelve una piel más delgada, más friable, que tiene más tendencia a romperse. El óxido de zinc por sí mismo forma una barrera de protección y hace este efecto de segunda piel. Puede utilizarse directamente sobre la piel e impide el contacto de la piel con irritantes. Además contiene aloe vera. Particularmente a mí me gusta mucho este ingrediente porque el aloe vera tiene muchas, que justo viene derivado de la sábila, en fin, pero bueno, pues esta ventaja de que son productos que aunque tienen componentes naturales, pues tienen un grado farmacéutico y están en conjunto de una mejor forma. El aloe vera contenido en unos 40 tiene un poder cicatrizante y antiinflamatorio en el brote hemorroidal agudo y la fisura anal. Seguramente por ahí escuchan el llanto de mi bebé, pero bueno, ustedes que son mamás me entienden. Y una cuestión importante también de unos 40 es que tiene un efecto antiséptico y de regeneración de la piel. Evidentemente, cuando hay algún padecimiento médico, aquí pues se dan recomendaciones generales, pero si tú tienes demasiado sangrado, demasiado dolor, lo más importante es que visites a tu médico, que te hagan una revisión, pero unos 40 se puede utilizar para protección y para tratamiento como cicatrizante, como antiinflamatorio y como antiséptico si tú identificaste que tienes este padecimiento que son las hemorroides. La que sigue, por favor. Ahora, en hemorroides del embarazo y del posparto también alivia la comezón. Eso es algo que también es fundamental porque justo una de las cosas que ocurre es que como dan demasiada comezón, el mismo rascado lo que hace es barrer pues esta barrera de protección de la piel y entonces condiciona que exista como que se perpetúe el ciclo de daño. El hecho de que alivia la comezón permite que no estemos dañando la piel por sí misma a la hora de tocar y forma una barrera protectora que evita la irritación y que previene infecciones. Particularmente el cloruro de benzalconio es un antiséptico, o sea, es decir, funciona para prevenir infecciones, ¿no? Asociadas a bacterias, a hongos, porque justo pues también una de las cuestiones y uno de los grandes problemas pues es que es una zona que está en contacto con las heces y las heces por sí mismo tienen bacterias. Si perdemos la barrera de protección y nos rascamos, podemos tener esta tendencia a generar daño. El aloe vera disminuye la inflamación, ya les decía que su gran efecto es antiinflamatorio, pero también acelera el proceso de cicatrización. La vitamina E favorece la regeneración de la zona dañada y la lanolina humecta y lubrica la piel, porque al final lo que queremos es que sea una piel que se vuelva a formar la barrera de protección, pero que también esté altamente lubricada. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablaremos de episiotomía. La episiotomía es una incisión quirúrgica utilizada para ampliar la abertura vaginal durante el trabajo de parto. Es decir, cuando nuestro bebé nace por parto o vía vaginal,
el médico a veces toma la decisión de hacer un corte. Aquí se les presenta en la imagen un corte, por ejemplo, hay diferentes tipos de episiotomía, particularmente es la episiotomía de la línea media que se hace así, o sea, es un corte transversal, o la episiotomía medio lateral, hacen el corte de forma lateral. Importante, y aunque no es el tema como tal, recordar que la episiotomía no es un procedimiento de rutina, o sea, no es algo que se tenga que hacer en todas las mujeres, no todas las mujeres requieren que se haga este corte para que se amplíe la abertura vaginal y salga tu bebé. Pero cuando es necesario, sobre todo, por ejemplo, en bebés macrosómicos, en bebés que eran muy grandes, que son muy grandes, que son muy pesados, es necesario hacer este corte y lo decide tu médico porque justo lo que hace es prevenir desgarros. Es mejor hacer un corte mucho más específico, mucho más direccionado para evitar que te desgarres. No se hacen de rutina y bueno, ahorita con las nuevas guías, incluso el hacerlo de rutina es violencia obstétrica. Entonces es importantísimo que incluso si tú estás embarazada, le preguntes a tu médico, a tu ginecólogo, bueno, doctor, se decidirá hacer episiotomía. Casi siempre eso se decide ya que estás en el trabajo de parto, pero si te la hacen, es necesario que te avisen y justo te avisen y te tomen a parecer, que tú decidas también junto con tu médico qué es lo mejor para tu bebé. La que sigue. Uno de los problemas de la episiotomía, pues es que sí puede tener ciertas complicaciones o ciertos riesgos. Puede haber mayor hemorragia en el parto en el sentido de que si es una episiotomía que no se hace bien, pues puede condicionar que tengas mayor sangrado, pero habitualmente cuando se hace, si se repara bien y tu médico es un médico capacitado, no hay ningún problema. Pero otro de los riesgos, pues es infección del corte, incontinencia urinaria o fecal o relaciones dolorosas por el corte. No es muy común. Estas 4 que les planteamos no son muy comunes, pero pueden ocurrir. Lo que sí es muy común es que se genere un retardo en la cicatrización. ¿Por qué? Pues porque justo es una zona que es altamente sensible, te cortan y cortan varias capas de la piel y también la humedad por sí misma, el hecho de que justo pues evidentemente la orina cuando orinas condiciona que se vuelva. Siguiente, por favor. Por eso se plantea también el uso, el uso de unos 40 para el tratamiento o la prevención de infecciones en la episiotomía. La cicatrización por sí misma es difícil, es dolorosa, es molesta. Puede haber algo que se llama edema, que es la acumulación de líquido en la zona perineal, en el periné secundario o lateral, de forma lateral a donde se hizo el corte. Puede haber inflamación. La que sigue, por favor. Por eso es que se plantea pues que estemos muy atentas de cuáles son los cuidados que tenemos que tener cuando nos hacen este corte. Importante la ducha diaria, ¿no? Es algo que también es como hay un mito, sobre todo en mamás de antes, ¿no? De que no te bañaras durante tu cuarentena y bueno, no es recomendable, lo ideal es este tema de la higiene, tu ducha diaria, en la zona perineal donde te hicieron el corte, lavado con agua y con jabón, importantísimo que el secado sea en toques, hay que evitar arrastre porque hay que tener cuidado, en la episiotomía lo que hacen es que hacen algunos puntos en los planos internos, o sea, algunos puntos de sutura internos que se reabsorben, pero también hay unos puntos externos que es necesario que tu ginecólogo te retire. Tu ginecólogo decidirá, habitualmente es entre el 5.º y el 7.º día, y como tienes estos puntos de sutura externos, importantísimo que cuando te seques lo hagas en forma de toques para evitar arrastre y evitar que se jalen los puntos. Pero si tú tienes una higiene adecuada, hay pocas posibilidades de que se genere una infección. Limpiar de adelante hacia atrás es fundamental también porque obviamente tratamos de cuidar el arrastre de la zona anal a la zona vaginal y puedes usar fórmulas, está indicado usar fórmulas que favorezcan la cicatrización natural. Aquí es donde nosotros te proponemos el uso de unos 40 en heridas posparto, como es el caso de la episiotomía. Muy importante que cambies a menudo tu toalla sanitaria o tu compresa. La que sigue, por favor. Unos 40 que genera este cuidado y protección de las heridas. Está indicado también en episiotomía, tiene un efecto, como ya les había dicho, antiséptico y cicatrizante, particularmente en el área del periné, en el área de la episiotomía, reduce la inflamación con un efecto anticomezón, absorbe la humedad permitiendo la cicatrización,
Su efecto antiséptico previene infecciones y alivia el contacto, irritación, comezón, ardor y dolor, que es uno de los grandes, justo de uno de los grandes problemas que ocurren cuando tenemos pues una herida a nivel del perine, ¿no? Queremos que no nos duela, queremos evitar este autodaño que yo les mencionaba asociado a la comezón y pues evidentemente también queremos que mejore y que dé un efecto analgésico. Sus componentes, como ya les había hablado, unidos entre sí, permiten tener estos efectos de protección y este efecto de barrera y de segunda piel también en las heridas asociadas a episiotomía. La que sigue, por favor. En el caso de las bueno, hablamos de la episiotomía en el caso de las mujeres que vivieron un parto, en el caso de las mujeres que van a vivir una cesárea, pues también justo pues el cuidado de la herida es fundamental. La cesárea es una intervención quirúrgica utilizada para finalizar un embarazo a través de una incisión en el abdomen y en el útero. De cada 100 embarazos, 23% fueron cesáreas, o sea, es decir, de cada 10 mujeres, de cada 10 nacimientos, 2 nacimientos son por cesárea, habitualmente son los nacimientos por parto, aunque también se pusieron muy de moda ahí las cesáreas. Importantísimo que te acerques a tu médico y que te mencione opciones, ¿no? Opciones, sobre todo si está indicado a veces el que tu bebé nazca por cesárea, y las infecciones en la herida pueden ser uno de sus riesgos frecuentes. La siguiente, por favor. La cesárea pues puede generar infecciones a nivel de la herida y una de las manifestaciones que más da es comezón en la zona de la sutura y sus alrededores, y pues obviamente también el hecho de que cuando te hacen la incisión y te suturan pues genera daño en la piel que disminuye la flexibilidad de la piel a nivel de la sutura. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en las heridas postcesárea? Vamos a hablar de los cuidados en general. Lavado de herida con agua y jabón, ya que llegaste a tu casa con tu herida de la cesárea. Importantísimo que no es necesario aplicar soluciones antisépticas. ¿A qué me refiero con soluciones antisépticas? Sobre todo porque antes estaba muy de moda a lo mejor aplicar soluciones con isodine, yodo, mertiolate, alcohol. Lo mejor y lo que más se recomienda desde el punto de vista médico es que no apliques ninguna solución antiséptica. En el caso, por ejemplo, de las soluciones con yodo, el color hace que no puedas ver la evolución de la herida. Importante que veas tú cómo va evolucionando la herida, y eso lo hacemos los médicos también cuando tú vas a tu revisión. Ver que la herida no se ponga roja, caliente, que los bordes estén bien afrontados y que no tengan secreción. Si tú aplicas una solución antiséptica, no puedes ver la evolución de la herida. En algunos casos se indica cubrirla con un apósito mientras tenga las grapas o los puntos. Y importante que contactes a tu profesional de la salud para la retirada de los puntos. Si tienes alguna duda en tu herida, pues es recomendable que también consultes a tu médico. En general, el lavado de las heridas postcesárea o posparto es con agua y con jabón, sin aplicar soluciones antisépticas, y si está indicado aplicar cremas cicatrizantes, sobre todo cremas cicatrizantes que no tienen componentes dañinos. En general también en este tipo de heridas no se recomienda, por ejemplo, utilizar cremas que contengan antibiótico o cortisona, porque puede condicionar a que aumentes la resistencia bacteriana, y las cremas con cortisona, aunque son un antiinflamatorio muy potente, tienen que ser indicadas por un médico bajo una prescripción médica. Por eso mejor iniciar cremas pues que tengan componentes naturales. La que sigue, por favor. En heridas quirúrgicas y posterior a la cesárea, mejora los resultados estéticos. Se puede utilizar unos 40 en estas heridas de heridas asociadas a la cesárea. El aloe vera acelera el proceso de curación, y cuando se usa antes y después de la cirugía, la vitamina E contenida en unos 40 mejora la cicatrización. Unos 40 está indicada entonces también en heridas asociadas a la cesárea. Protege la piel del daño producido por las heridas. Siguiente. Y pues condiciona este cuidado en heridas posparto. Resumen, vimos 3 padecimientos que ocurren en la mamá: hemorroides, heridas posparto
heridas asociadas a episiotomía y heridas asociadas a la cesárea, y en estas tres está indicado el uso de unos 40 para el alivio y protección de la herida. Alivia el contacto, irritación, comezón, ardor y dolor, absorbe la humedad, importante que absorba la humedad, se refiere sobre todo a que no se genere mayor humedad, mayor condicionamiento de infecciones, permite la cicatrización, tiene un efecto antiséptico que previene infecciones y acelera el proceso de curación. También sus componentes permiten algo que se llama repitelizar, volver a formar el epitelio o la piel, humectar la piel y entonces acelerar el proceso de cicatrización y mejorar la cicatrización, lubricando gracias también a sus vitaminas. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de rosaduras también del pañal. Bueno, aquí tenemos unos 40. Importante saber que es hipoalergénico y que es libre de parabenos, ¿no? Por eso también se considera pues un producto que tiene componentes naturales. La que sigue, por favor. Bueno, una mamá bien informada y atenta a su propio cuidado puede brindar un mejor cuidado a su bebé, que es lo que les estamos planteando aquí. La que sigue, por favor. Ya que tenemos al recién nacido, hay demasiadas cosas por las que preocuparnos, pero bueno, lo que les planteo particularmente es el cuidado del recién nacido desde el punto de vista del cambio del pañal. Vamos a tener muchísimas cuestiones por qué preocuparnos, signos de alarma, lactancia materna, higiene y baño, cuidados durante el sueño, en fin. Vamos a hablar el día de hoy de cambio del pañal. La que sigue, por favor. Importante pues destacar que el cambio del pañal depende de si es varón o es mujer. Idealmente, si es mujer, recordar desde ese momento hacer el cambio y la parte de la higiene de adelante hacia atrás. Y si es varón, lavar bien los pliegues de los muslos y la base de las genitales y no intentar recoger la piel del prepucio hacia atrás. Esto de los ejercicios que se hacían durante el cambio del pañal ya es algo que no se hace, ya no está indicado y pues tratar de evitarlo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es la dermatitis del pañal, uno de los principales problemas al que te enfrentarás por el uso del pañal. ¿Qué tan frecuente es? 4 de cada 10 niños pueden padecer dermatitis del pañal, o sea, es decir, es frecuente, siguiente, y esto es importante que entendamos qué es. La dermatitis del pañal es el nombre médico de la erupción que ocurre en el área de la piel cubierta por el pañal. Incluye todos los procesos inflamatorios que puede afectar abdomen, genitales, nalgas e incluso los muslos. Ahorita vamos a hablar un poco de la causa, pero en general es originada por el contacto prolongado de la piel con el área del pañal, con la orina y la materia fecal. Comúnmente, el nombre que comúnmente le damos es rosadura del pañal. El nombre médico es dermatitis del pañal. Siguiente, por favor. La dermatitis del pañal es más común entre los 6 y los 12 meses de edad. Es probable que no te enfrentes a esto en tu bebé recién nacido, sin embargo, no está excluido. En mi caso, por ejemplo, mi experiencia como mamá es que mi bebé tuvo su primera rosadura a los 2 meses, entonces hay que estar atentos, pero es más común justo cuando se inicia la alimentación complementaria. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos en México? La dermatitis del pañal es el 16% de la consulta de pediatría puede estar asociada a una consulta por mamás que quieren saber cómo tratar la rosadura del pañal, o sea, es común. Si la dermatitis del pañal no se trata a tiempo, se puede complicar. Es importante, así como los padecimientos que yo les mencioné, que si tienen una tendencia a complicarse, hay que tratarlos a tiempo y que demos tratamientos preventivos o que acudamos a nuestro médico. La dermatitis del pañal o la rosadura del pañal puede complicarse. 39% de los casos se pueden complicar por algo que se llama candidiasis, que es una infección por hongos. Ahorita más adelante vamos a hablar más de eso. Es más común la rosadura del pañal en la lactación, que es el inicio de la alimentación complementaria. Por eso es que es más común a los 6 meses y es 3 a 4 veces mayor en niños con diarrea. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la causa de la dermatitis del pañal? Se considera que no hay una causa única, es multifactorial, es decir, que hay muchos factores que intervengan.
vamos a tratar de resumir aquí. El tema más importante y el tema central es la humedad. El exceso de humedad, la fricción, la temperatura, el contacto con irritantes, es decir, el contacto con la orina y las heces y el cambio del pH de la piel son factores que condicionan que pueda haber una dermatitis del pañal. Aquí dice descuido de los padres. La verdad es que ahí tengo yo mis dudas porque puede ser un bebé que cuidas muy bien y aún así se te puede rozar. Y bueno, ahí hay que soltar un poco el tema de la culpa materna porque es común. Es decir, todas tendríamos que tener esta cuestión preventiva porque es muy común, incluso aunque tú tengas mucho cuidado con tu bebé. Algunos agentes irritantes como shampoo o cremas pueden también condicionar que tengas este tipo de padecimientos. La que sigue, por favor. La piel es una barrera de protección. Lo que ocurre aquí es que cuando se pierde esta barrera de protección, puedes generar, pues obviamente, que pasen microorganismos patógenos y que condicione infecciones. Siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de romper el ciclo. La dermatitis del pañal genera un ciclo de daño en la barrera de protección de la piel de tu bebé. La fricción, la humedad, la maceración que tiene que ver con el roce del pañal, genera una erupción, que es esto como tal, el daño de la piel, hace una erupción, a eso se le llama dermatitis, la presencia de granitos, genera una inflamación mantenida o sostenida, y el contacto constante que no podemos evitar de la orina o de la materia fecal hace que se genere un ciclo de daño. Siguiente. Entonces, lo que queremos aquí es bloquear este ciclo de daño. ¿Qué puede agravar la rosadura del pañal? Infecciones por bacterias y hongos, alergias. Hay bebés que tienen una piel más sensible y entonces condiciona que sea más común que se les dé la rosadura o dermatitis del pañal. Aquí incluso a veces en pacientes o en bebés que son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca, tienen que también visitar a su alergólogo porque puede ser que esté ocurriendo una rosadura del pañal por fricción, pero que esté condicionada y agravada por una alergia propia de tu bebé. Los alimentos, la integración de alimentos nuevos a la dieta va a cambiar el contenido y la frecuencia de las heces. Es súper común que pues si integramos un nuevo alimento a nuestra dieta, sobre todo en la lactación, o nuestro bebé, aunque no está en esta fase de lactación, integra un nuevo alimento porque fuimos a una fiesta, porque comió demasiadas. En mi caso, por ejemplo, los frutos rojos le generan diarrea a mi bebé. En la integración de estos nuevos alimentos condiciona que tengan mayores evacuaciones, mayor humedad y por lo tanto puede agravar la rosadura del pañal. Siguiente, por favor. Bueno, si no se resuelve rápidamente ese daño de la piel en la rosadura del pañal, se puede complicar. Importante, si tu bebé está teniendo constantemente rosadura del pañal y tú no la tratas, sí se puede generar algo que se llama sobreinfección. La sobreinfección más frecuente está asociada a un hongo que se llama Candida albicans. Es un hongo que vive normalmente en la piel, pero que cuando perdemos la barrera de protección por la inflamación asociada a la dermatitis, entonces puede ingresar a la piel y entonces eso genera algo que se llama sobreinfección de la zona afectada y puede empeorar el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les presento algunas fotos de cómo se ven las dermatitis del pañal. Algo que es importante para que ustedes la identifiquen es algo que se llama eritema en W. Si se dan cuenta en la primera imagen, hay una inflamación que parece una W. Por eso es que decimos que afecta a los genitales y los muslos. Si puede generar algo que se llama eritema confluente, que no es precisamente en W, sino de una forma circular. El eritema puede extenderse en los glúteos y puede generar una dermatitis sobreinfectada y que abre totalmente la piel. Evidentemente, si tú ves que el cuadro clínico es muy severo, lo que se recomienda siempre es consultar a tu médico para que haga una revisión y indique si hay algo más que es necesario hacer en el cuadro clínico. Siguiente, por favor. La lactación, que es este proceso mediante el cual se introduce una nueva dieta al bebé, o también se llama alimentación complementaria, hace que el intestino de tu bebé se tenga que adaptar de forma distinta y esta introducción de nuevos alimentos puede asociar diarrea. Siguiente, por favor.
la diarrea por sí misma es uno de los factores de riesgo para que se perpetúe el ciclo de la rosadura. Si tu bebé tiene diarrea, utiliza por favor una crema protectora. Cuando el bebé padezca diarrea y en la introducción de nuevos alimentos, es más propenso a padecer rosaduras y entonces se recomienda que utilices una crema pues con protección y con ingredientes que disminuyan este proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Cuando hay diarrea hay mayor humedad, las heces en las evacuaciones son más ácidas, cambian el pH de la piel, son más irritantes, o sea, es decir, aumenta la posibilidad de que se irrite la piel y la constancia de las evacuaciones va a generar mayor daño, lo que condiciona que se lesionen las células superficiales de la piel y se pierda totalmente la barrera de protección. También ocurre en épocas de calor, cuando hay, o si tú vives en una zona en donde hay mucho calor y hay mucha humedad, este daño de la piel se hace como un ciclo constante. Entonces es importante que estemos atentas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatitis del pañal? Les planteo 5 cuestiones. Prevención, importante que la piel esté seca y protegida y libre de infecciones. El cambio frecuente del pañal, porque también si nosotros tardamos mucho en hacer el cambio del pañal, va a condicionar que tu bebé se roce. Un tratamiento dirigido, si hay una irritación pues muy severa, el tratamiento tiene que ser especializado, pero si tu bebé tiene diarrea, pues lo fundamental es el control de la diarrea. Evitar tratamientos empíricos, o sea, evitar el uso de desinfectantes, de maicena. Aquí sí, este tipo de remedios caseros, la verdad es que no se recomiendan y pues en todo caso lo mejor es mantener a tu bebé sin pañal, ¿no? Es decir, se le dice comúnmente mantener con airear, o sea, mantener al bebé sin pañal para tratar de que no tenga en constante humedad y evitar tratamientos empíricos y usar cremas de protección, particularmente las cremas de óxido de zinc, están recomendadas, están indicadas, no hay evidencia de efectos adversos como las cremas que tienen cortisona o las cremas que tienen antibiótico. Las cremas de óxido de zinc van a actuar como una segunda piel y están indicadas. Identificar datos de alarma por si es necesario consultar a tu médico. La que sigue, por favor. Bueno, la propuesta aquí es Hipogloss PAC. En el caso de Hipogloss PAC está indicado en la prevención, en el alivio y en el control de la dermatitis o rosadura del pañal. Siguiente, es una crema que se puede utilizar para prevenir, o sea, es decir, si tu bebé no tiene dermatitis de pañal, pero vas a iniciar un cambio de alimentación, usa Hipogloss PAC como preventivo. Si tu bebé está, o justo estamos en una época de mucho calor y mucha humedad, utilízalo como preventivo. Entonces, ¿qué contiene Hipogloss PAC? Contiene óxido de zinc al 25%, contiene cloruro de benzalconio, vitamina E, vitamina A, aloe vera, lanolina y alantoína. Les voy a decir rápidamente algunos beneficios. Disminuye rápidamente el ardor, el dolor y la comezón, disminuye las instalaciones de infecciones, evita la infección por su actividad antiséptica, particularmente el cloruro de benzalconio. En el caso de las vitaminas, regeneran la piel y previenen y suavizan la piel, lo que hace que también se prevenga la rosadura. Ya les había hablado de que la aloe vera tiene un gran efecto antiinflamatorio, hidratante y humectante, igual que la lanolina que lubrica la piel y la alantoína acelera el proceso de curación. Lo que queremos es que si ya tenemos la rosadura instalada, aliviemos rápidamente y controlemos la rosadura. Si no tenemos rosadura, pero vamos a introducir un nuevo alimento o como crema de uso diario, utilicemos una capa fina para prevenir. Alivio desde la primera aplicación, formando una barrera física que aísla. Lo que queremos es que se genere esta barrera de protección, que es lo que hace el óxido de zinc, generar un efecto de segunda piel y aislar de agentes irritantes, en este caso la orina o las heces. La que sigue, por favor. Hipogloss PAC, a diferencia de otros productos, tiene un buen perfil de seguridad, o sea, no se han reportado ninguna reacción de dermatitis alérgica. Tiene un mecanismo de barrera protectora y a diferencia de otras cremas, como es el caso de las cremas de hígado de bacalao, tiene un aroma agradable, ¿no? O sea, eso pasa con las cremas que tienen hígado de bacalao, tienen un aroma desagradable a pescado y no tienen el riesgo de desarrollar resistencia bacteriana porque no posee un antibiótico. No está indicado utilizar cremas con antibiótico o cremas con cortisona porque puede generar o perpetuar un daño en la piel de tu bebé. La siguiente, por favor.
Bueno, entonces ya estamos en la fase final, cerrando. Si tu bebé ya tiene una rosadura severa, Hipogloss PAC mejora en solo 72 horas 8 de cada 10 pacientes. O sea, es decir, tiene también la ventaja de ser un alivio rápido, un control rápido del proceso de rosadura y altamente efectivo. Siguiente, por favor. Resumiendo un poco lo que platicamos hoy, el día de hoy, las propuestas que te propone justo Andrómaco, Laboratorios Andrómaco para el cuidado de mamá y bebé, es unos 40 para el cuidado de hemorroides en el embarazo o posparto, o hemorroides o padecimientos asociados a las hemorroides que ya se quedaron, aunque ya pasaste tu periodo de puerperio, heridas posparto, el cuidado en episiotomía y cesárea, y hipogloss PAC en el cuidado de dermatitis del pañal, como prevención, como alivio y como control. Unos 40 posee óxido de zinc al 40% e Hipogloss PAC contiene óxido de zinc al 25%, junto con todos los otros ingredientes que ya les mencioné. Les quiero agradecer muchísimo su atención. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Me alegra muchísimo estar en Expo Mi Bebé. Me gusta mucho porque justo es este foro y este tipo de foros son los que nos da la oportunidad como mamás millennial de estar hiperconectadas, pero estar en contacto con profesionales de la salud, evitar mitos y así poder tener como más claridad en nuestras dudas. Nos pregunta Paola González, ¿solo le sale a las mamás que ya tuvieron bebé o a personas que no tienen hijos? Es una excelente pregunta, Paola, porque las hemorroides son un padecimiento que no es exclusivo de las mamás, o sea, es decir, también ocurre en los hombres, por ejemplo, en personas que pasan mucho tiempo sentado, es común en los taxistas, o sea, es decir, también es un padecimiento que no es exclusivo de mamás y que no es exclusivo de mujeres. Así que si tienen por ahí también alguna persona que está padeciendo hemorroides por sí misma, pues pueden recomendarle el uso de unos 40. Lily Goom nos pregunta, ¿es muy importante la faja? Veo que muchos dicen que sí y otros que no. Mira, la verdad es que no es imprescindible. En medicina muchos de los casos son casos independientes. Yo creo que te refieres particularmente a la faja en la cesárea. Esto lo decidirá en gran medida tu médico. La verdad es que sí, en mi experiencia lo que he visto es que la faja le da alivio a la mamá, ¿no? O sea, es más una cuestión, pues justo como de percepción, la mamá se siente más segura porque pues al final la cesárea hace que te hagan una incisión en muchas capas de la piel y eso hace que también justo pues hacen una incisión a nivel muscular, pierdes fuerza muscular en la pared y entonces la faja lo que te genera pues es una sensación de protección, una sensación de seguridad. Depende muchísimo del paciente, depende muchísimo de la indicación particular de tu médico. No es imprescindible, pero sí, en mi experiencia, recomiendo que se acerquen a su médico y sí sé que les da mayor alivio, mayor sostén y mayor sensación de seguridad a las mamás. Gigi Alfa nos pregunta, ¿qué tiempo después del parto cesárea es recomendable usar la faja? Eh, es misma pregunta en el sentido de que es variable. Habitualmente lo que se recomienda pues es lo que dura tu puerperio, que son 8 semanas, pero bueno, depende muchísimo también de incluso de tu peso corporal, porque también parte de lo que se incide pues es la grasa y entonces depende muchísimo de tus características físicas. Nos pregunta alguien más, mi esposa tiene 6 meses de aliviarse vía cesárea, comenzó a hacer ejercicio en gimnasio. ¿Hay restricciones sobre actividades o ejercicios que pudieran causarle alguna molestia? La verdad es que no, ¿no? A nosotras como mujeres nos da un poco de temor este tema de la herida poscesárea, pero no hay una restricción para hacer ejercicio. Lo que se recomienda aquí es que también escuches mucho tu cuerpo, ¿no? Es decir, lo que te haga sentir mejor, pero estrictamente y desde el punto de vista médico no hay una restricción para hacer ejercicios 6 meses después de haber tenido a tu bebé. Puedes comenzar a hacer ejercicio con seguridad y libremente. Dice, ¿qué me recomiendas si en la herida tengo comezón o irritación? Y más si utilizo jeans. Se refiere a la herida poscesárea. Te recomiendo el uso de unos 40. Justo los componentes de unos 40 lo que hacen es aliviar la irritación. Si todavía, no dice ahí hace cuánto tiempo tuviste a tu bebé, pero si todavía tienes un tema de que todavía no está totalmente cicatrizado, pues
pues, promueve y acelera la cicatrización y se puede estar utilizando como crema constante en la herida poscesárea para evitar sobre todo la comezón y la irritación, que es lo que tú comentas. Dice que es más común que le dé irritación cuando utiliza jeans, que si los evito, aquí depende muchísimo de ti, pero sí te recomendaría que independientemente de la ropa que utilices unos 40. Alejandra Flores nos pregunta, no tengo síntomas como tal de hemorroides, pero cuando me limpio siento un poco inflamado el ano. ¿Puedo aplicar unos 40 a partir de este punto? Sí, puedes aplicarlo desde este punto, porque a diferencia de otras cremas que se utilizan para hemorroides que tienen cortisona, unos 40 no tiene cortisona, por lo tanto no está contraindicado utilizarlo como preventivo. Es curioso porque como tal, pues es una zona que es difícil de ver, entonces si tú tienes, cuando te limpias, sientes inflamación, lo mejor es que si te revise un médico para confirmar el diagnóstico, pero como tal no se ven las dilataciones. Muchas veces solamente lo que ocurre es que se genera inflamación, sensación de picor y bueno, si tú te tocas, probablemente puedes sentir un abultamiento. Lo ideal pues es que te revise un médico para confirmar el diagnóstico, pero sí puedes aplicar unos 40 a partir de ese punto, aunque no tengas el diagnóstico como tal. Tiffany Castellanos Dorantes me pregunta, una pregunta, doctora, ¿qué crema recomienda para la cicatrización de cesárea? Recomiendo el uso de Unus 40. ¿Cuáles son los componentes que tiene Unus 40? Óxido de zinc al 40%, aloe vera, lanolina y vitaminas, vitamina E y vitamina A, que en conjunto mejora la cicatrización de la cesárea, como tú lo comentas, y que también pues genera esta epitelización, lubrica la piel por sus vitaminas y tiene este efecto antiinflamatorio y que mejora y acelera el proceso de cicatrización. Linda Gómez me pregunta, ¿una episiotomía puede ser más delicada que una cesárea? Pues no necesariamente, son heridas distintas, no es que una sea más que otra, pero sí lo que pues es innegable es que la episiotomía ocurre en una zona muy delicada, ¿no? Es una piel que tiende a ser muy delgada, una piel que tiene mucha humedad, es la zona del periné, pues es una piel que por sí mismo es muy delicada, entonces más que mencionar que puede ser más grave que una herida poscesárea, son heridas distintas que pueden ser tratadas ambas con unos 40 y que tienen que ser vigiladas para estar identificando que no haya datos de alarma. Lily Gunn nos pregunta, ¿unos lo puede usar en cualquier herida o solo en estos casos? En general, la verdad es que por sus componentes, que son pues componentes naturales, componentes muy nobles, pueden utilizarse en diferentes tipos de herida. Se recomienda o particularmente está indicada en heridas asociadas a hemorroides, a episiotomía, a heridas posquirúrgicas. No tiene una contraindicación absoluta en utilizarla en otro tipo de heridas, pero siempre pues valorar al paciente de forma individualizada y si es una herida muy particular, pues lo que recomiendo es que visite a su médico para confirmar. Pero sí le puedo decir que tiene componentes muy nobles, componentes naturales y que no tienen contraindicación. Jane Vick me dice, muchas gracias. ¿Puede decirme qué tan recomendable es usar pasta de Lázaro? Bueno, pasta de Lázaro es fenomenal porque también tiene óxido de zinc, pero sí tiene indicaciones distintas. En el caso de pasta de Lázaro, solamente tiene el componente óxido de zinc y se utiliza sobre todo para rosaduras asociadas, por ejemplo, a rosadura del tacón, a piquetes de insecto, a rosaduras por el cubreboca, rosaduras de ejercicio. Sí, también tiene este componente pues fundamental de barrera de protección que es el óxido de zinc, pero no, tenemos una mejor opción en el caso, por ejemplo, de este tipo de heridas que yo les planteo, que es rosadura del pañal, heridas de la mujer, ¿no? Pues mejor utilizar unos 40 para heridas asociadas a episiotomía cesárea, hemorroides en las mujeres y en el caso de dermatitis del pañal, utilizar hipogloss porque tiene otros componentes que no tiene pasta de Lázaro para beneficiar a esto en particular. Wendy dice que son los baños de asiento. Es cuando justo el baño de asiento se caracteriza por poner una tina con agua y que tú te sientes, ¿no? Que tú te sientes para que la zona anal esté en contacto con el agua.
¿no? Eso es un baño de asiento. Entonces pones una tina, estás sentada en el agua para que el ano esté en contacto con el agua y por eso se recomienda que los baños de asiento se hagan con agua fría. El agua fría permite que se genere algo que se llama vasoconstricción, cierre de los vasos sanguíneos a nivel del ano, disminuye la inflamación, este mecanismo de temperatura y disminuye también el riesgo de sangrado. ¿Se puede utilizar hipogloss en las grietas mamarias? La verdad es que no es la indicación específica. Sí puedes utilizarlo, o sea, no te va a hacer mal, pero en el tema de la lactancia y de la grieta mamaria, una de las cuestiones es que pues sí es importante que te limpies muy bien después de usarlo para que tu bebé pues evidentemente no a la hora de lactar pues no esté en contacto porque no debe de ingerir el producto. Sí podemos usarlo, te va a beneficiar, pero no es su indicación como tal. El pH de los bebés provoca la dermatitis, el pH de la diarrea, o sea, en sí mismo el pH de la piel se mantiene estable, pero si tu bebé tiene diarrea, a lo que me refería es que si tiene diarrea, cambias el pH de su piel porque las evacuaciones diarreicas tienden a ser más ácidas. Si tienen mayor acidez, lo que hace es que va a cambiar el pH y el pH tiene que ver con la flora bacteriana, con las bacterias que viven por sí mismo en la piel. Si cambia el pH, haz de cuenta, a los hongos les gusta más la humedad, la temperatura, o sea, es decir, que esté más calientito, más húmedo, y cuando hay estos cambios en la acidez por la diarrea, sí se cambia el pH de la piel. Entonces, más que el pH por sí mismo provoque la dermatitis, el pH de la diarrea, que es más ácido, puede acrecentar o provocar dermatitis del pañal. Me preguntan, si presenta dermatitis, ¿es necesario llevarla al pediatra o nosotros aplicarle inmediatamente la pomada? Dependiendo del grado de la dermatitis del pañal, si es una dermatitis leve, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar o cómo puedo decidir yo ya tengo que llevar a mi bebé al pediatra para una revisión? Tiene que ver con qué tan rojo esté, ¿no? Si la piel está totalmente abierta y está secretando, o sea, tiene secreción, tiene exudado, tiene datos, esos serían como datos de infección, que esté tu bebé sumamente irritable, que tenga mucho dolor, no mucho dolor, que esté sumamente rojo, que la piel ya se haya roto y esté secretando, te sugeriría que visitaras a tu pediatra. Si es una dermatitis que está iniciando, puedes utilizar sin problema hipogloss PAC. Si tu bebé no tiene dermatitis, pero tiene diarrea, puedes utilizar hipogloss PAC como preventivo. Incluso si tiene una dermatitis del pañal moderada, ¿no? Con una tendencia a ser severa, pero que no tiene dolor, que tu bebé está tranquilo, está comiendo, no tiene fiebre, puedes usar hipogloss PAC. Aquí ustedes como mamás son las más sabias, conocen bien a sus bebés, entonces esos serían los datos de alarma. Dice, ¿qué de cierto es que tiene que ver que el peso de mi bebé afecte las rosaduras? No hay un tema. Lo que sí es que generalmente en bebés que tienden a ser más rollizos, que tienen más pliegues, pues hay más humedad y sí, si es más, tiene un peso mayor, pero sobre todo tiene más pliegues, pues sí puede condicionar que haya más rosaduras de forma más común. Cuando es cesárea, ¿cuál es el tiempo indicado de poner unos 40? En cuanto a tiempos, como su ingrediente es un ingrediente natural, lo puedes usar hasta que veas que ya esté completamente cicatrizado, entonces depende mucho, pero no es como en el caso de los antibióticos, que por ejemplo tienes que tener un tiempo definido, o en el caso de las cremas que tienen cortisona, unos 40 lo puedes utilizar hasta que tú veas que la herida esté totalmente cicatrizada. Después del parto, ¿en qué tiempo se te quitan las hemorroides? Depende muchísimo de cada paciente. Hay pacientes, pues que no, que ya se quedan así con este padecimiento o estas alteraciones vasculares a nivel del ano. Entonces, depende de cada paciente. Idealmente, o bueno, casi siempre lo que ocurre es que 3 meses después de haber tenido a tu bebé, esto debe de revertir si es que fueron unas hemorroides que están asociadas solo al posparto. Por eso es importante que cuides tu dieta, que cuides también la cuestión del consumo de líquidos, que tengas un buen estilo de vida y todo esto para que estés mucho más
mucho más cuidada, ¿no? Y tengas mayor prevención y no las desarrolles. Dice, en YouTube hay muchos videos de ejercicios de cardio, fuerza para embarazadas. ¿Los recomiendas? Es importante que lo comentes específicamente con tu médico, porque el hecho de que, o sea, en realidad el ejercicio no está contraindicado en el embarazo, pero sí depende muchísimo de tu embarazo en particular. Si es un embarazo de alto riesgo, si has tenido antecedentes de infecciones repetidas, si has tenido antecedentes de sangrado, en fin. Hay muchísimas preguntas, me emociona porque sé que están ustedes muy interesados. Por favor, no dejen de seguir las redes sociales. Pueden encontrar las redes sociales de Hipogloss y de Unos 40, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí siempre comparten información por si se quedaron dudas. Y bueno, vamos a estar por ahí resolviendo algunas dudas. También en los comentarios de Expo Bebé. Me quedan un minuto, entonces, bueno, vamos a cerrar con algunas preguntas. Dice, ¿se puede colocar la crema de hipoglosa aunque mi bebé no tenga dermatitis? Sí, se puede utilizar como preventivo. Y bueno, eso es importante destacarlo porque previene, alivia y controla la rosadura. Agradecer una vez más la invitación a Expo, mi bebé y yo. Me da muchísima alegría estar aquí compartiendo con otras mamás millennial, con otras mamás como yo. Agradecer a al laboratorio Andrómaco por la invitación. Usen Hipogloss, ya saben también para qué podemos utilizar unos 40 y pues muchísimas gracias por todo y bueno, nos vemos para la próxima Expo Mi Bebé, sigan viendo y bueno, participen por favor en la dinámica que les plantea el día de hoy Hipogloss. Hasta luego, que tengan excelente día.